dejando claro y reiterando sobre todo esta cuestión del tiempo, que es con lo que son las pruebas, digamos, fuertes que tenemos, que después de las 16 semanas ya quedamos libres. Nos gustaría reiterar que este trato lo hicimos directamente con el jugador. En ningún momento hubo una transferencia de derechos entre club y club. Entonces no se nos puede acusar de este puenteo, ya que el jugador en ese momento justamente era un agente libre. No hubo una transferencia onerosa entre club y club, no hubo una transferencia económica como tal. Para ello, quisiera que el panel me permitiera hablar a uno de nuestros, bueno, un experto, un perito económico que traemos como testigo, de ser posible, para que les explique que no hubo un trato directo con el otro club, sino que se hizo un trato entre el jugador y este club. Conforme el reglamento está la oportunidad antes de resolver, ustedes tienen que darle la audiencia a ellos y ellos obviamente van a decir eso y luego para que el panel entonces discute y resuelva y les rechace la prueba. ¿Sí? Ya me había dicho de la solicitud de la parte apelante se le corresponde en ese momento al apelado para que se pronuncie. Señores paneles, teniendo en cuenta la solicitud de último minuto realizada por los apoderados de la parte apelante, la normatividad y el estado del proceso actual indica que no es posible solicitar prueba alguna, toda vez que la etapa ya precluyó y no ejercieron en su momento oportuno la solicitud de esas pruebas. Por lo tanto, si se llegara a aprobar, estaría violentando el respectivo proceso y podríamos estar incurriendo en una nulidad que podríamos acudir ante la instancia, ante los tribunales federales en Suiza. Entonces, en ese sentido, pues, debe ser denegada la solicitud de prueba realizada por la apoderada de la parte apelante. El panel decía la solicitud probatoria de la parte apelante. Se anuncia que se va a negar, primero porque ya la oportunidad para solicitar pruebas terminó, precluyó, pero además el panel podría decretar de oficio la prueba. Sin embargo, en este caso no encontramos que sea necesario para efectos de los hechos relevantes en este caso. Ahora se le da la oportunidad a la parte apelada si desea presentar alegaciones finales. Si ya vamos a conclusiones, entonces empieza el apelante y termina el apelado. Y se puede dar una réplica y dúplica terminando siempre. Sí, por eso, esos eran los de la apelante. No, ya los había hecho. Sí, cuando pero vino acá. es una solicitud ahora. No, pero antes. Las alegaciones finales. Ya sí son las que hicieron. No, eran las finales. ¿No? Se le da la oportunidad a la parte apelante para que si lo desea presente sus alegaciones finales. Para concluir con nuestras... tenemos que decir también que no existe ninguna prueba que nosotros tuvimos un trato con el otro equipo. No hay, reitero, esta cuestión de la transferencia económica. Por ende, no existe ninguna factura o un documento que indique alguna relación, ni siquiera cercana. Reiterando que si el jugador como jugador, al quedar como agente libre, al haber hecho este término de contrato con el Atlético de Huila, en términos que quedaron bastante bien, como lo indica el caso, donde ambas partes, tanto el jugador como el club, decidieron que se iba a terminar con este trato sin tener como alguna justificación de causa mayor. Inmediatamente el deportista es libre de hacer lo que él quiera. En este caso, escuchó la propuesta que tuvo el Manchester, por lo que nosotros ya no tenemos nada que ver ni con el club formador ni con el Atlético de Huila, directamente con el atleta
quien cumplió sus 16 semanas y más para poder firmar con nosotros contrato. Esto. Gracias. Ahora se le da la oportunidad de la parte apelada para que presente sus alegaciones finales. Si lo desea, puede tomar un receso de 2 minutos también. Señores paneles, siendo la oportunidad procesal, me permito presentar las alegaciones finales en los siguientes términos. Contrario a lo indicado por el apoderado de la parte apelante, hay que resaltar ciertos puntos. Primero, indica que el jugador fue contratado porque estaba libre, no tenía suscrito ningún vínculo con algún club. No obstante, entre las documentales, y así quedó evidenciado, el Atlético Huila le canceló los derechos de formación al club uruguayo. Con eso se está dando por demostrado de que el club Atlético Huila fue utilizado como puente. Segundo, tenemos que el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores edición 2020 en su artículo 5 bis indica lo siguiente, y lo cual me permito citar. Abro comillas. Transferencia puente. 1. Ningún club o jugador se verá involucrado en una transferencia puente. 2. Si se llevan a cabo 2 transferencias consecutivas del mismo jugador, nacionales o internacionales, en un plazo de 16 semanas, se dará por supuesto, a menos que se establezca lo contrario, que las partes, clubes y jugador involucrados en esas 2 transferencias han participado en una transferencia puente. Cierro comillas. Nótese que la norma indica que son 16 semanas. Sí, en el presente caso, y si lo cotejamos con la norma traída a colación, estaríamos en que el contrato con el Manchester United City se suscribió 16 semanas y un día. No obstante, la norma también nos indica y nos permite manifestar que si hay un supuesto diferente, que es el caso, podría estar o en presencia una transferencia puente. Entonces verifiquemos, ¿existe el pago realizado por el Club Atlético Huila al Club Uruguayo? Sí existe. ¿Existe alguna intención de utilizar al Club Atlético Huila como transferencia puente? Sí está. Nótese que el Club Deportivo Atlético Huila contrató al jugador y en ningún momento hizo que éste participara en algún torneo en los que se encontraba inscrito. El jugador no presentó lesión alguna. Y es en ese sentido que el equipo inglés decide contratar al deportista y vincularlo a su plantilla profesional. Se está beneficiando, obviamente, porque el Club Atlético Huila pagó una indemnización con categoría Conmebol, categoría 3. Y la categoría a reconocer que sería el primer equipo, en este caso, adquiría, si se tiene en cuenta que una transferencia puente, sería el equipo Manchester City con una categoría 1 UEFA. Y los valores a reconocer serían diferentes. $10,000 de los 12 a los 15 años de edad. Y de ahí en adelante pagarían 10,000 euros. Y de ahí desde los 15 años en adelante pagaría hasta el momento de la formación la indemnización por valor de 90,000 euros. En los valores que fueron planteados al momento de resumir el caso. Por lo tanto, pues es evidente que se transgredió la normativa que regula los estatutos de transferencias de los jugadores, por lo que la decisión tomada por la FIFA debe ser confirmada en toda su totalidad. Y en ese sentido, condenar en costas al apelante y al reconocimiento y pago también de los gastos en los que ha incurrido la FIFA para la contratación de su defensa. Muchas gracias. ¿Ellos pueden hacer réplica? Gracias a ambas partes. Nuevamente se les da la oportunidad si desean agregar algo, alguna réplica respecto del argumento de su contraparte. Parte apelante desea referirse a los alegatos de su contraparte.
Bueno, se nos indica que nosotros realizamos el contrato 16 un día. El documento claramente menciona que 16 un día es cuando termina el contrato con Huila. Nosotros realizamos el contrato posterior a esa fecha. Así que tenemos aún más días después, donde justamente cumplimos esta regla. Dos, el hecho de que nuestro jugador no haya participado en algún evento con Huila no es prácticamente algo que Manchester tenga que revisar directamente. ¿Por qué? Porque Huila a lo mejor tiene más estrellas, gente más posicionada en ese momento. Ellos tendrán sus razones y no competen a nosotros directamente como Manchester City. No existe ningún pago, no existe nada que diga, y en todo caso no sería en euros, sería en libras. Y por otro lado, pues si no presenta lesiones, pues quiere decir que estamos haciendo una buena compra. Entonces, lo que haya pasado con el jugador y Huila, por algo terminaron en buenos términos el contrato. Tenemos que recordar que el jugador tiene 21 años, está empezando su vida deportiva prácticamente, y pues no dudamos de que haya sido bien asesorado para concluir en buenos términos con este club, para aprovechar el momento pico de su trayectoria deportiva y buscar otras propuestas. Recordamos y reiteramos que nosotros no tuvimos nada que ver con el Club Huila, sino con el deportista, ¿ok? Entonces, el deportista y nosotros nos encontramos en unas buenas opciones, ambos lo tomamos, y ya no tenemos nada que ver con el Club Huila. Lo que hizo Club Huila en su momento con el deportista y con las Panteras de Uruguay es problema de ellos. Nosotros no tenemos por qué ver en esa transacción como tal, y por ende reiteraría no solamente que cese esta cuestión que ha firmado FIFA, sino también que nos paguen todos estos gastos administrativos, tanto de nuestro abogado como de la apelación, ya que es un juicio que no tendría caso, es absurdo porque los hechos están escritos. Gracias. Se otorga la palabra a la parte apelada para que se refiera al pronunciamiento del apelante. Muchas gracias. Haciendo el ejercicio del uso de la réplica, me permito ser puntual. Lo primero, indica que el contrato fue terminado de mutuo acuerdo y que en ese sentido pues no hubo ninguna vinculación o ninguna acción para establecer una transferencia puente. La parte en ningún momento demuestra o hace un esfuerzo probatorio tendiente a mostrar los argumentos en su recurso. Y al no hacer ese esfuerzo probatorio, pues se establece en claro y de manera diáfana con las documentales que existen en el proceso de que estamos en presencia de una transferencia puente. No puede ser posible que en el ámbito deportivo un club que tenga fichado a un jugador de 21 años de edad rescinda de su contrato para que éste luego como agente libre suscriba un contrato con un equipo de tal magnitud a nivel mundial. Y de esta manera también renuncie a la posibilidad de percibir un ingreso económico a las arcas de su club. Segundo, al no hacer un esfuerzo probatorio de la parte apelante, pues también se ha expresado el TAS en laudo del 2020 a 7150, en donde expresó lo siguiente, abro comillas, estándar de carga de la prueba. La apelada alega que en el presente caso corresponde la carga de probar los hechos que justifican el cumplimiento de la sección planteada en el artículo 19.2a al apelante. Además afirma que el estándar de la carga de la prueba aplicable es el de que la cuestión queda aprobada más allá de toda duda razonable. Único considera que en efecto la carga de la prueba corresponde a este caso al apelante, lo que ni siquiera ha resultado controvertido entre las partes. En cambio, el estándar aplicable a la carga de la prueba exigida al apelante constituye una cuestión mucho más cuestionable, ya que el criterio de más allá de toda
duda razonable es una regla normalmente adoptada en casos de naturaleza penal, en los que la naturaleza de los hechos enjuiciados y de la sanción impuesta requieren de una prueba indiscutible. Cierro comillas. Acá no necesitamos una prueba indiscutible para evidenciar la transgresión de las normas cometidas tanto por el Manchester City, en este caso con la contratación de su jugador. Por lo tanto, solicitamos se confirme la decisión adoptada por la FIFA en su momento. Muchas gracias. Gracias a ambas partes. En este momento ya culminan las etapas de la audiencia fijada. Le preguntamos a la parte apelante si está conforme en la manera en que se realizó la audiencia, si tienen alguna solicitud, algún pronunciamiento y también si consideran que su derecho a ser oído fue garantizado. Gracias. Parte apelada, ¿considera que su derecho a ser oído fue garantizado? ¿Tiene alguna solicitud frente al trámite de la audiencia hasta ahora? Gracias. Entonces, según el reglamento del TAS, en ese momento se cerraría la audiencia y el laudo se dicta por escrito posteriormente. Para efectos académicos, vamos a dictar un sentido del laudo indicando que se va a revocar la resolución de FIFA, es decir, se va a coger algunos argumentos del apelante y la transferencia, es decir, no hubo transferencia puente, porque el TAS en varios casos, principalmente en los siguientes, CAS 2009 a 1757, CAS 2014 a 3536, CAS 2010 a 2018, CAS 2011 a 2356, CAS 2011 a 2449 y resoluciones de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA número 0415-1496 del 24 de abril de 2015. En estos casos, para declarar que existió una transferencia puente, se le exige a la parte que reclama esa transferencia puente que cumpla con un estándar de prueba de satisfacción del panel. En este caso, en los documentos aportados con la apelación, principalmente la resolución que dictó la FIFA y sus anexos, no se logra demostrar con ningún indicio, con ningún silogismo, ni con ningún documento que se cumplan los supuestos para una transferencia puente. Toda vez que se reitera, en estos casos se le exige al demandante, a quien pretende la declaración de una transferencia puente, de que cumpla con ese estándar de prueba que es más exigente que el balance de probabilidades y un poco menos más allá de toda duda razonable, lo cual aquí la apelada se equivocó porque el laudo que citó no aplica, no tiene hechos similares a este caso, porque en casos de transferencia puente aplica el estándar de satisfacción del panel. Asimismo, se deja claridad que la parte apelante fue imprecisa al momento de hacer las pretensiones porque confundió tres recursos, habló de apelación, habló de casación y habló de anulación. Entonces se deja claridad que de oficio el panel corrige y lo que se va a hacer o el recurso que se tramitó fue una apelación y se va a revocar la decisión de FIFA. El panel declara que como ya en el expediente obra pago de la indemnización por formación con base en categoría 3 de Conmebol, pues no hay lugar a ningún pago a los clubes inmersos y se condenan costes al apelado en 20.000 francos suizos que deberá pagar dentro de los 30 días siguientes. Hasta ahí, gracias. Los costos y los del abogado, ¿cuánto? Son dos costos los que se condenan. ¿Cuánto le van a dar al abogado?